Este es el testimonio de una de las 120.000 personas armenias de Nagorno-Karabaj. Es una de las personas que ha abandonado a toda prisa ese lugar del Cáucaso del que Azerbaiyán acaba de tomar el control. Es el último episodio del conflicto directo que mantienen desde hace décadas Azerbaiyán y Armenia, es una guerra de fronteras, en un territorio donde las etnias tienen un peso muy importante. Las consecuencias son bastante inciertas, esto puede abrir la puerta a una pugna con más países, y en el tablero geopolítico lo que sí sabemos es que es una sacudida total a los intereses del Kremlin. Soy Javier Atard y hoy es martes 26 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. A lo largo de la historia, etnias, religiones e imperios se han disputado y han reclamado el control de las montañas del Cáucaso. Nagorno-Karabaj es una región del Cáucaso Sur que se disputan, en este caso, Armenia y Azerbaiyán. Hablamos también del Alto Karabaj, o Arsaj, como dicen los armenios. Este enclave está en territorio azerí, en territorio de Azerbaiyán, pero es de amplia mayoría armenia. Esta es una de las consecuencias, ¿no?, de las fronteras de la antigua Unión Soviética y de su posterior y difícil también proceso de disolución. Hola, Javier. Hola, muy buenas. Mi compañero Javier Espinosa está regresando ahora mismo, en este momento, de cubrir los últimos episodios del conflicto que está enfrentando o que enfrenta a estos dos países. Nagorno-Karabaj, Javier, un territorio más bien montañoso, en medio de una república mayoritariamente musulmana como es Azerbaiyán, que está habitado, en este caso, por cristianos ortodoxos. Es una especie de estado fantasma, una república separatista autoproclamada, dirigida, bueno, hasta ahora, por personas de etnia armenia y respaldada incluso por el gobierno de ese país. A consecuencia de todo esto, se han producido varias guerras desde finales de los 80 hasta ahora, pero esto viene de mucho más lejos. Sí, es una pugna que se remonta siglos atrás. O sea, digamos que Nagorno-Karabaj es como un cruce de civilizaciones donde confluyen dos culturas, la cultura musulmana de Azerbaiyán y la cultura cristiana de Armenia, y donde siempre ha habido choques por el control del territorio. Ya tuvieron una guerra en 1918, tuvieron otra en los 90 y tuvieron otra en el 2020, ¿no? Se han registrado masacres por parte de las dos partes terribles. O sea, ellos se las utilizan como arma arrojadiza, pero los dos han sido responsables, las dos comunidades han sido responsables de masacres tremendas, y tiene una importancia histórica muy significativa de lo que estamos viendo ahora mismo, porque el movimiento para pedir la unificación de Nagorno-Karabaj con Armenia fue el primer gran movimiento de masas popular al margen del control de Moscú, de lo que era la Unión Soviética todavía, porque comenzó en 1988. Fue un precedente a lo que supondría después la caída de la Unión Soviética, ¿no? Digamos que ese mismo proyecto, que fue el que comenzó a debilitar todo el proyecto de la Unión Soviética, ahora ha desaparecido tras la derrota frente a las tropas de Azerbaiyán. En Nagorno-Karabaj, y aquí está una de las claves, la mayoría de sus habitantes son armenios, unos 120.000. Hubo una minoría azerí, es verdad, que fue expulsada por los armenios en los 90, y hasta ahora, pues bueno, este es el contexto. Es un problema de fronteras, eso está claro, pero es de etnias también y de conformación de los estados en un lugar donde las etnias tienen, decía, tanto peso. En la Primera Guerra murieron unas 30.000 personas. La situación ha sido totalmente inestable desde hace bastantes años. En 2020, hace 3 años, se produjo el mayor choque militar desde los años 90. Azerbaiyán, digamos que recuperó no todo el enclave, pero sí todos los territorios que lo rodean. Desde entonces se dio una suerte de tregua, medio supervisada además por soldados rusos, hasta que ahora ha explotado la situación, con la última ofensiva de Azerbaiyán para tomar precisamente el control, con más de 200 muertos. Bueno, la guerra ha durado exactamente un día porque el desequilibrio militar era muy grande. Azerbaiyán, después de la gran derrota que sufrió en los 90, lanzó un programa de rearme muy significativo, además ayudado por los grandes ingresos que tiene del petróleo y del gas. Y en el año 2020 ya consiguió una notable victoria que le llevó a recuperar casi el 75% del territorio que controlaban las tropas de Nagorno-Karabaj, ¿no? Nagorno-Karabaj quedó reducido a un minúsculo bolsón
de un 25%, digo, de lo que era antes el territorio que controlaban, y en esta ocasión no han tenido ninguna posibilidad de resistir a la primacía bélica del ejército de Azerbaiyán, que además está apoyado por Turquía y por Israel, ¿no? Nagorno-Karabaj, además, el único aliado que tenía así cercano era Armenia. Armenia no ha decidido no meterse en esta guerra, y las fuerzas de interposición rusas, que directamente han mirado para otro lado, como ya hicieron en el 2020, y han dejado que los azerbaiyanos capturen todo el territorio, ya digo, en menos de un día. ¿Podemos decir entonces, Javier, que Nagorno-Karabaj ha pasado ya de todas a estar bajo control de Azerbaiyán? Sí, efectivamente. O sea, el proyecto político de lo que era lo que ellos llamaban la República de Artsaj, eso ha desaparecido o desaparecerá en los próximos días porque han entregado ya todas las armas o las están entregando ahora mismo. La población está abandonando. Desde ayer vimos las primeras llegadas de población, y todos con los que hemos hablado dentro dicen que van a salir de allí porque no quieren vivir bajo la autoridad de Azerbaiyán. O sea, que quedará un territorio vacío de armenios o con una minúscula cantidad de armenios que será repoblado por azeríes, con lo cual digamos que se cierra un capítulo histórico en esa región. Nagorno-Karabaj ha vivido en los últimos tiempos un asedio medieval, un bloqueo de suministros que había resucitado el trueque de alimentos, por ejemplo allí, donde la madera era ya la única vía para calentarse, una crisis de abastecimiento total, problemas para enterrar a los muertos incluso, y ahora un éxodo, que es lo que estamos viviendo, que es lo que se está viviendo en ese territorio. Por ahora son solo unos pocos miles de personas, pero se estima que los 120.000 armenios huyan de la que ha sido hasta ahora su casa. Yo he estado hablando con unas profesoras de inglés, con una miembro de la policía, con varios asesores del gobierno que yo ya conocía de la guerra del 2020, porque yo estuve cubriendo la guerra del 2020 en Stepanakert, y todos me contaban que habían sufrido sobre todo un bloqueo tremendo de 9 meses en los que Azerbaiyán cortó todos los accesos a Stepanakert y al resto del territorio de Nagorno-Karabaj, y donde no les llegaba casi comida, no tenían gasolina, no tenían casi electricidad, no tenían cómo calentarse. Los niños tenían que usar los cuadernos por la parte de atrás porque no tenían cómo reemplazarlos, afilar los lápices al máximo porque tampoco tenían para ir a la escuela. Digamos que esos 9 meses han sido verdaderamente muy duros para la población, y de hecho han contribuido muchísimo a que no pudiesen defenderse porque no tenían gasolina para los tanques ni para los vehículos militares. O sea que ha sido la guerra esta, de aunque se pueda decir que ha sido corta, pero ha sido como el clímax de 9 meses de asedio muy, muy duros. Tanto Azerbaiyán como Armenia son antiguas repúblicas soviéticas, declararon además su independencia pues al calor, ¿no?, de sus propios conflictos. Armenia y Rusia en este caso han mantenido desde entonces una relación bastante estrecha, no obstante sus soldados han estado allí desplegados. Hay una base rusa en Armenia. Moscú ha formado parte más o menos activa de este conflicto, pero entre Ereván, que es la capital de Armenia, y Moscú había algo más. Después de la caída del muro, cuando se desmoronó el imperio soviético, Rusia ha intentado mantener la influencia sobre las antiguas repúblicas, ha estado llegando a acuerdos de cooperación en virtud de los cuales incluso podía prestar apoyo militar ante un ataque a cambio, de una especie de vasallaje. Forma parte Armenia de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva que preside Rusia. Esa realidad de la asimilación de Armenia y Rusia en un momento de debilidad del Kremlin, además por todo lo que está pasando en Ucrania, todo eso, y en este caso, se ha roto. Pues aquí todos los expertos y la población local están convencidos de que Rusia ha dado la luz verde a Azerbaiyán para atacar Nagorno-Karabaj, porque en las últimas semanas el primer ministro armenio había realizado un significativo giro hacia Occidente, precisamente enfadado por la escasa capacidad de reacción que tenía Rusia para defender las fronteras armenias. Hay que recordar que Armenia es uno de los firmantes de lo que sería el equivalente al Tratado de la OTAN, de los países de la antigua Unión Soviética, y que por lo tanto cuando fue atacada en el 2020 e incluso en los últimos años, que ha sido atacada ya en su territorio, no en Nagorno-Karabaj, sino dentro del territorio de Armenia, por fuerzas de Azerbaiyán, Rusia siempre ha evitado asistir militarmente al que es su aliado. De hecho, ¿no?, llevan décadas siendo aliados. Entonces, el primer ministro criticó muchísimo a Vladimir Putin y a Moscú y decidió empezar a acercarse a Occidente, a Estados Unidos, a Europa.
Eso fue muy mal recibido en Moscú, la acusaron de traidor y antes ya del ataque Rusia empezó a decir que, bueno, que se iban a llevar una sorpresa y que era el momento de ajustar cuentas con Nikol Pashinyan, que es el nombre del primer ministro, ¿no? De hecho, en las últimas jornadas y a consecuencia de la derrota en Nagorno-Karabaj se ha desatado un movimiento de protestas cada vez más importante en Armenia para pedir la salida del gobierno de Nikol Pashinyan, que está alentado en gran parte por los canales de Telegram rusos y por los muchos políticos afines a Rusia que todavía tienen Armenia, ¿no? Detrás de esta especie de revuelta popular contra el gobierno de Armenia está evidentemente la sombra de Rusia, por el giro que ha dado el país, que se está desligando de Moscú, está intentando salir de esa órbita y que ha criticado además sus últimas actuaciones abiertamente. Una situación interna bastante compleja, y hay que contar aquí con una cosa: es el descontento de sus ciudadanos, los ciudadanos armenios, por lo ocurrido en Nagorno-Karabaj, además. Armenia se ha rendido. Azerbaiyán ha tomado el control de Nagorno-Karabaj con la permisividad de Rusia. Hasta ahora, pues hablamos de un conflicto que solo afecta directamente a dos países, pero estamos en el Cáucaso y eso hay que recordarlo porque esta es una zona muy peculiar. Javier, ¿sabemos si esto se va a quedar aquí, con lo que ya hemos contado, con lo que ya sabemos, o puede acabar por implicar en una guerra o ser el primer paso de algo, digamos, mayor, más grave, que implique, decía, a otros países del entorno como Irán o Turquía? Pues sí, porque desgraciadamente el principal problema no es ya la desaparición de Nagorno-Karabaj y la tragedia que supone ver a 120.000 personas que van a quedar desplazadas y que van a perder sus hogares, sino el hecho de que Azerbaiyán también está reclamando la apertura de un corredor que conecte los dos territorios que tiene, porque Azerbaiyán también está separado en dos. Tiene un bolsón que se llama Najicheván, que está a la izquierda, empotrado dentro de Armenia, y lo que es el territorio principal de Azerbaiyán, que está a la derecha. Ellos exigen que se abra un corredor a través del territorio de Armenia para conectar ambos espacios y quieren que esté bajo su soberanía. Armenia dice que se podría abrir ese corredor, pero solo bajo su soberanía. ¿Qué ocurre? Que quieren abrirlo muy cerca de la frontera con Irán. Irán ya ha dicho que eso para ellos es una línea roja y que entraría en guerra con Azerbaiyán si eso se produjese. Y Turquía, a su vez, que es un gran aliado de Azerbaiyán, ha dicho que apoyaría a su aliado, con lo cual estamos hablando de un conflicto de dimensiones colosales que va incluso mucho más allá de lo que se está viendo ahora mismo en la guerra de Ucrania, ¿no? Sería una catástrofe geopolítica que esperemos que no se produzca, pero hoy precisamente Erdogan se ha reunido con el presidente de Azerbaiyán, Aliyev, en Najicheván, lanzando el mensaje de que ellos quieren y van a insistir en la apertura de ese corredor. Y Aliyev ya ha dicho en repetidas ocasiones de que lo van a abrir por las buenas o por las malas. Además lo ha dicho así, ha sido muy explícito. ¿Lo abriremos por las buenas o lo abriremos por la fuerza? Ahí está el riesgo, esa es la puerta que se puede abrir con inciertas consecuencias, por otra parte, pero seguro graves. Javier, gracias por ayudarme a contar, por contarnos esta historia y buen viaje de regreso. Gracias. Mi compañero Javier Espinosa ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, en cuya producción ha estado Aurora Molina. Ya sabes que para escucharnos todos los días, para escuchar este podcast todos los días, solo tienes que acudir a elmundo.es, que es la web del Mundo, o a las principales plataformas de audio, en la que tengas en tu móvil, en tu favorita, en la que utilices habitualmente. Ahí estamos y ahí te puedes suscribir. Nosotros volvemos mañana, que será miércoles, y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.